Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Solarimetría. Hoy aprenderás cómo calcular el consumo mensual de tus electrodomésticos y cómo estimar cuánto pagas realmente por cada uno en tu recibo de luz. Vamos a revisar ejemplos reales, como una refrigeradora, una licuadora y una lavadora, para que al final puedas calcular el consumo de cualquier equipo en tu propia casa. En esta diapositiva tenemos dos conceptos fundamentales para entender el consumo de energía en nuestros electrodomésticos. Primero, a nuestra izquierda vamos a ver la fórmula del costo del consumo eléctrico. Esta nos permite calcular cuánto pagamos realmente por usar un equipo. La fórmula es la siguiente: potencia multiplicada por las horas de uso al día, multiplicada por los días de uso al mes, multiplicado por la tarifa eléctrica. Todo esto dividido entre 1000. Aquí es importante tener en cuenta que la W significa potencia eléctrica, la H es horas de funcionamiento al día, la D son los días de funcionamiento al mes y la tarifa justamente es el precio del kilowatt hora en tu localidad. A nuestra derecha tenemos el concepto de potencia activa, muy importante para saber justamente o determinar cuál es la potencia de nuestros aparatos electrodomésticos. La potencia activa es la energía que realmente se aprovecha para realizar un trabajo útil. Esta se calcula con la fórmula voltaje por corriente por el coseno de phi, que significa el factor de potencia. El factor de potencia nos va a indicar qué porcentaje de la energía eléctrica se usa realmente y cuánto se pierde. Por ejemplo, en forma de calor o en el proceso de generar campos magnéticos dentro del motor. Aquí pueden apreciar cuál es mi recibo de luz. Bueno, en total yo pago 44 soles 50 aquí en Perú, en Lima, Perú. Ese es un recibo de luz actualizado, es un recibo de luz del mes pasado nada más. Aquí justamente importante saber el precio del kilowatt hora. En este caso, mi consumo para ese mes ha sido de 48 kilowatt hora. Y para 48 kilowatt hora me dan un precio de 0.6286 soles. Ahora, este es el cargo por energía, como se puede observar acá. Solo es el cargo por energía. No representaría o no sería el precio por kilowatt hora real, ya que hay diferentes importes agregados, pues justamente que se tiene que sumar para obtener el valor final que representaría nuestro costo real. En este caso, 44.5 soles. Entonces, si queremos calcular la tarifa real por kilowatt hora, tendríamos que dividir los 44.5 soles que nos cobran realmente, ya sumado todos los importes adicionales, y dividirlo entre 48 kilowatt hora, que representaría nuestro consumo en el mes. Este monto sale 0.927 soles el kilowatt hora. Entonces, este representaría mi tarifa real que voy a necesitar para calcular justamente el precio o el costo del consumo de cada equipo electrodoméstico. Vamos a hacer tres ejemplos, como mencionaba al inicio. Eh, no todos los equipos, no todas las refrigeradoras tienen justamente esta etiqueta que nos permite visualizar de manera simple cuál es el consumo de energía que tenemos al año. Por ejemplo, para este caso, sí lo tenemos, ¿no? Esta es mi refrigeradora y podemos apreciar que tenemos un consumo de energía de 250 kilowatt hora al año. Entonces, teniendo ya este valor, podemos calcular cuál es el consumo al mes. Simplemente dividimos 250 entre 12. Entonces tendríamos un consumo mensual de 20.83 kilowatt hora al mes. Ahora, para calcular el costo mensual, tendríamos que multiplicar los 20.83 kilowatt hora al mes por nuestra tarifa real, que había sido 0.927 soles el kilowatt hora. Y el resultado final nos sale 19.31 soles el mes. Es justamente este valor el que gastamos por tener la refrigeradora encendida. Ahora, quisiera darles un dato importante que tienen que tener en cuenta. Si bien es cierto, una refrigeradora está conectada a las 24 horas del día, el compresor, que es justamente el componente que realmente consume energía, solo se enciende cuando necesita recuperar la temperatura interna. El resto del tiempo permanece apagado. En condiciones normales, una refrigeradora eficiente suele operar entre 6 y 8 horas efectivas al día, por lo que es importante que tengan ustedes este valor siempre presente a la hora de realizar cualquier dimensionamiento a nivel fotovoltaico o en general. Perfecto. Ahora vamos a hacer el ejemplo con nuestra licuadora.
En mi caso, tenemos una licuadora que es justamente tiene una potencia máxima de 250 watts. Ahora, estos 250 watts ya viene incluido el factor de potencia. Ahora tener en cuenta esto. Esta potencia sí representa la potencia activa, porque justamente las normas internacionales IS 60335 y la IS 60730 exigen que la potencia declarada sea la potencia activa real, no la aparente, por lo que este valor de 250 watts ya incluye al factor de potencia que habíamos mencionado al inicio. Perfecto, entonces teniendo la potencia, ya podemos reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces reemplazando tendríamos los 250, que es la potencia, multiplicada por las horas de uso al día. Aproximadamente una licuadora se puede usar 30 minutos al día, que sería 0.5, por los 30 días al mes y por la tarifa real, que es 0.927. Todo entre 1000 nos sale aproximadamente un costo de 3.476 soles el mes. Ahora vamos al tercer caso. Supongamos que no tengamos ninguna etiqueta que nos indique realmente cuál es el consumo o la potencia de nuestro equipo. Podemos también calcularlo. ¿Qué necesitamos? Primero, necesitamos calcular la potencia activa. Evidentemente, la potencia es igual al voltaje por intensidad por cos phi. Sabemos justamente que el voltaje es 220 voltios. Aquí en Perú trabajamos a 220. Hay otros países que trabajan a 110. Luego, la intensidad podríamos calcularla utilizando una pinza ampermétrica para calcular a ciencia cierta cuál es la corriente real que consume nuestra lavadora en este caso, ¿no? Entonces, ya teniendo este dato, nos faltaría nada más el cos phi o el factor de potencia. Este dato es muy importante. Como había mencionado, el motor de la lavadora no usa toda la corriente para trabajar. Parte se va a perder formando campos magnéticos. Por eso el cost fee de una lavadora nunca va a ser uno. Normalmente va a estar entre un 0.65 y 0.85 porque justamente solo ese porcentaje de la energía se va a aprovechar realmente para utilizar la lavadora. Lo demás se pierde, como mencionaba, en arrancar el motor, crear campos magnéticos, mantener el giro, etcétera. Perfecto. Entonces, tenemos la potencia que es multiplicar los 220 voltios, que es justamente el voltaje de la corriente alterna, por en este caso 5 amperios, que es justamente lo que yo medí en mi lavadora con mi pinza perimétrica, por 0.7, que es el factor de potencia promedio para nuestra lavadora. Entonces la potencia activa nos va a salir 770 watts. Ya teniendo esta información, podemos reemplazarlo en la fórmula del consumo eléctrico. El costo vendría a ser 770 watts multiplicados por una hora de uso al día, que en mi caso, pues normalmente utilizo la lavadora una hora al día aproximadamente. Lo multiplico por 30 días del mes y por la tarifa real. Todo dividido entre mes y justamente nos va a salir que el costo de nuestras lavadoras es 21.41 soles el mes. Perfecto, espero que este video les haya podido servir para que ustedes sepan cuánto es lo que las empresas eléctricas nos cobran a nosotros por utilizar nuestros equipos electrodomésticos. Por mi parte me despido y espero verlos en otros videos. Muchas gracias.